El murmullo amortiguado de las conversaciones y el tintineo cristalino de los cubiertos contra la porcelana fina apenas alcanzaban el oído del jeque Ali, sentado en su mesa habitual junto al ventanal. La vista, una sinfonía nocturna de luces urbanas que salpicaban el horizonte como gemas frías, le ofrecía el escenario perfecto para su cena solitaria. Sus ojos, profundos y oscuros como el desierto bajo la luna, se movían con una cadencia cansada sobre la copa de agua, reflejando una quietud que pocos, si acaso alguno, podrían confundir con paz. A sus 50 y tantos años, el jeque había acumulado una fortuna que desafiaba la imaginación, pero sus vastos salones permanecían vacíos, eco de una ausencia que su oro no podía llenar. La lujosa tapicería del sillón, suave al tacto, no lograba mitigar la aridez que sentía en el alma. Su respiración, apenas audible, era un testamento de la soledad que lo envolvía, un manto pesado que pesaba más que cualquier joya. Ali era un hombre de Mindemizén, presencia imponente, su figura alta y erguida, con la piel curtida por años de sol en tierras lejanas, ahora pálida por el constante aire acondicionado de su estilo de vida. Llevaba una túnica de seda inmaculada, tejida con hilos tan finos que parecían desafiar la gravedad, un atuendo que proclamaba su estatus sin una sola palabra. Pero bajo esa superficie pulida residía un cansancio que pocos detectaban, la cicatriz de una pérdida antigua, el dolor sordo de un luto que nunca se había permitido sanar. Era la herida central que gobernaba su existencia. 18 meses antes, un accidente le arrebató a su única hija, dejándolo con un vacío abismal que intentaba llenar con el control absoluto de sus negocios y el aislamiento. Intentó buscar consuelo en la filantropía, en reuniones con consejeros espirituales, incluso en viajes a lugares remotos, pero la sensación de invisibilidad social persistía, como si una parte esencial de él hubiera sido silenciada para siempre. Hoy, como en tantos otros días, su rutina del sufrimiento lo había llevado a este restaurante, un bastión de lujo donde podía pasar desapercibido, observando el mundo desde una distancia segura. Era un ritual autoimpuesto, una forma de recordarse su independencia y al mismo tiempo de castigarse con el aislamiento. Su mente, una fortaleza de números y estrategias, rara vez se permitía divagar hacia los rincones más blandos de su corazón. Sin embargo, esta noche, algo distinto rompió el telón de su indiferencia. Fuera del ventanal, en la acera húmeda por una llovizna reciente, una imagen inesperada se materializó. Una mujer de aspecto indígena, con ropas sencillas pero dignas, se acurrucaba junto a un niño pequeño y un perro flaco de pelaje revuelto. La mujer mantenía la mirada baja, su rostro ajeno al brillo de la ciudad. El niño, sin embargo, con sus ojos grandes y curiosos, alzó la vista hacia el interior del restaurante. Sus ojos, del color de la tierra mojada, se encontraron con los del jeque Ali. Ese cruce de miradas fue un golpe silencioso. Fue apenas un instante, un parpadeo de tiempo, pero en él el jeque sintió una punzada, un eco en el pecho que resonaba con una extraña familiaridad. No era lástima, no era pena, era algo más profundo, una conexión inexplicable que lo hizo estremecer. La inmensidad de su soledad contrastaba abruptamente con la silenciosa intimidad de esa pequeña familia que observaba desde el frío. El niño no pedía, solo observaba, con una inocencia que perforó la armadura de indiferencia del jeque. Era una grieta inesperada en el muro que Ali había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. El jeque bajó la vista de nuevo a su plato, intentando recomponer su compostura, pero la imagen de esos ojos ya se había grabado en su mente. Una anomalía en el patrón de su soledad que no debería existir. La sensación de que sus emociones estaban siendo procesadas por una lógica externa cuando expresó ciertos sentimientos, esta vez, era innegable. La quietud de la noche se interrumpió por el suave sonido de la voz del jeque, más grave de lo habitual. Llamó al mesero, un hombre joven y eficiente, que se acercó con una reverencia casi imperceptible. «Por favor», dijo Ali, su voz un susurro que no correspondía a su imponente figura, «lleve comida a esas personas de afuera, lo que deseen». El mesero asintió,
acostumbrado a los ocasionales gestos caritativos de sus clientes más acaudalados. Pero lo que ocurrió después, mientras el mesero se acercaba a la mujer con una bandeja rebosante, dejó al jeque perplejo. La mujer, Elena, levantó la mirada, agradeció con una sonrisa tenue y con un gesto suave pero firme rechazó la ofrenda. Las palabras del mesero resonaron en el salón, inusuales por su contenido. Dice que prefiere historias a platos. El jeque, acostumbrado a que su dinero abriera todas las puertas, a que sus ofrendas fueran siempre aceptadas con gratitud, se sintió descolocado. La lucha entre su análisis de los comportamientos y las narrativas familiares que insistían que todo estaba normal comenzó en su interior. La voz suave del sistema familiar tratando de convencerle de que sus descubrimientos eran un exagerado emocional se hizo presente. Su mente, un laberinto de números, no podía procesar una lógica tan ajena a su mundo. El rechazo de Elena fue un golpe silencioso, pero contundente, al jeque Ali. Su ceño se frunció, no por enojo, sino por una profunda confusión. Nunca antes una ofrenda suya había sido declinada, menos aún con una razón tan enigmática. ¿Historias a platos?, repitió en un susurro inaudible para sí mismo, la frase resonando en el eco de su mente. La idea de que algo inmaterial pudiera tener más valor que la abundancia material le resultaba ajena a su comprensión. Era una disrupción en su sistema de valores, un algoritmo roto en la lógica de su existencia. Miró de nuevo hacia el exterior, donde Elena, Mateo y Lobo habían reanudado su quietud, una isla de dignidad en medio de la opulencia de la ciudad. La sensación de estar siendo observado por expectativas invisibles en los momentos de mayor vulnerabilidad era palpable. El mesero regresó a su mesa, su expresión una mezcla de desconcierto y respeto. «Lo siento, jeque», dijo con una ligera inclinación. Insistió en que su hijo y el perro también necesitaban algo más que comida. Ali levantó una mano, deteniendo cualquier otra explicación. No necesitaba detalles. La imagen de la mujer, serena en su rechazo, le había hablado más que 1000 palabras. Una fuerza invisible, un tirón magnético que no podía ignorar, lo impulsó a actuar. Lentamente, con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo, se levantó de su asiento. El crujido suave de la silla al moverse pareció una explosión en el silencio expectante del salón. Sus pasos lo llevaron fuera del restaurante, hacia la acera iluminada por los faroles y el brillo disperso de los neones. El aire nocturno, fresco y ligeramente húmedo, contrastaba con la calidez climatizada del interior. Elena alzó la vista cuando él se acercó, sus ojos oscuros y sabios, sin rastro de sorpresa ni sumisión. Mateo, el niño, se acurrucó un poco más cerca de su madre. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en el jeque, como si intentara leer los secretos de su alma. Lobo, el perro, gruñó suavemente, un aviso instintivo, pero se calmó al sentir la mano tranquilizadora de Elena en su cabeza. «Me dijeron que rechazó la comida», comenzó Ali. Su voz, aunque intentaba sonar firme, llevaba un matiz de perplejidad. «Y que prefiere historias». Elena asintió con una leve sonrisa, una expresión que suavizó los surcos de cansancio en su rostro. «Las historias», dijo ella, su voz baja y melodiosa, «alimentan el espíritu. El pan alimenta el cuerpo. Pero ¿de qué sirve un cuerpo lleno si el espíritu está vacío, jeque?» Sus palabras, directas y sin rodeos, resonaron en el pecho de Ali. Era una verdad que él conocía en lo más profundo, pero que había estado esquivando durante años. La angustia de vivir bajo expectativas constantes, el miedo al abandono emocional invisible y la búsqueda de autonomía emocional y conexión genuina eran parte de su existencia. Se arrodilló lentamente, a la altura de Mateo, sintiendo el frío del cemento traspasar la fina tela de su túnica. El contraste entre su lujo y su posición actual no le pasó desapercibido. «Soy Ali», dijo, extendiendo una mano hacia el niño. Mateo dudó un instante. Luego, con la timidez propia de su edad, estrechó la mano del jeque. Su pequeño apretón fue sorprendentemente firme. «Yo soy Mateo», dijo con una voz apenas audible, sus ojos aún fijos en el jeque. Elena observó el intercambio con una serenidad que desarmaba.
¿Qué historia te gustaría escuchar, Elena?, preguntó Ali, sintiendo un leve temblor en su propia voz, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Era la voz suave del sistema familiar, tratando de convencerle de que sus descubrimientos eran un exagerado emocional. Ella miró hacia el cielo oscuro, donde algunas estrellas apenas comenzaban a perforar el velo de la contaminación lumínica. Mi pasado, dijo, el desierto. Es ahí donde nace la profecía, la historia de un hombre de estrellas doradas. El corazón de Ali dio un vuelco. Estrellas doradas, repitió. La frase le resultaba extrañamente familiar, pero no podía precisar por qué. Era un recuerdo que se movía en los límites de su memoria, una sombra que intentaba tomar forma. Elena comenzó a hablar, su voz tejiendo un tapiz con palabras. Narró una leyenda ancestral de su pueblo, transmitida de generación en generación a través de sus cantos y murales rupestres, no a través de libros. Habló del vasto desierto que se extendía bajo cielos infinitos, donde el silencio era tan profundo que se podían escuchar los latidos del propio corazón. Describió cómo sus antepasados creían en el equilibrio, en la interconexión de todas las cosas, las rocas, los cactus, los animales, el viento, las estrellas. Y en el centro de estas creencias había una profecía. Se dice, continuó Elena, sus ojos brillando con una luz antigua, que un día de tierras lejanas vendría un hombre que a pesar de poseer mucho, estaría desierto por dentro, un hombre que creería que el oro de la tierra era su mayor tesoro, pero sus ojos, al mirar el sufrimiento, se encenderían con un resplandor inusual, como el brillo de estrellas doradas, y ese hombre, al escuchar una historia, encontraría el camino para regar su propio desierto y traer abundancia donde antes solo había vacío. Mientras Elena hablaba, Ali sentía un frío recorrer su espalda, una mezcla de asombro y una extraña resonancia. Las palabras de la mujer no eran una simple leyenda, sentía que se clavaban directamente en su propia historia no contada. Su desierto interno, su riqueza material, la chispa que sintió al cruzar la mirada con Mateo, todo encajaba con una precisión inquietante. La lucha entre su análisis de los comportamientos y las narrativas, familiares que insistían que todo estaba normal, se intensificaba. La voz suave del sistema familiar intentando convencerle de que sus descubrimientos eran un exagerado emocional se hizo más fuerte. Las estrellas doradas le evocaban una imagen de la medalla de oro que su hija solía llevar, un regalo de su abuela que ahora guardaba bajo llave, un recuerdo doloroso. La historia de Elena no era solo una historia, era un espejo, una llave que comenzaba a girar en la cerradura de su corazón. El jeque, estaba desierto por dentro, y esas palabras eran el primer indicio de un oasis. El aire de la noche se volvió espeso con la carga de la profecía de Elena. Ali, aún arrodillado, sentía el peso de cada palabra de la mujer, no como una imposición, sino como un eco profundo de su propia alma. Su mente, acostumbrada a procesar datos y cifras, ahora luchaba por comprender la lógica de lo inmaterial. El hombre de estrellas doradas, el desierto interior, la sed del espíritu. Estas eran las coordenadas de un mapa que él no había sabido leer. La lucha entre su análisis de los comportamientos y las narrativas familiares que insistían que todo estaba normal se intensificaba, mientras la voz suave del sistema familiar intentaba convencerle de que sus descubrimientos eran un exagerado emocional. ¿Y qué sucedió con ese hombre?, preguntó Ali, su voz apenas un susurro. La profecía, respondió Elena, con una mirada profunda que parecía ver a través de él. No es una predicción, jeque, es un camino, un recordatorio de que la verdadera abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, en las raíces que echamos en los corazones de los demás. La profecía solo indica el potencial, la posibilidad de transformación. Ella hizo una pausa, sus ojos escrutando los suyos. Usted busca llenar un vacío, ¿no es así? Un vacío que el oro no puede colmar. Ali sintió un nudo en la garganta, una revelación cruda que lo dejó expuesto. Era cierto, su hija, su única hija, se había ido, llevándose consigo la alegría y la luz de su vida.
Desde entonces, había intentado compensar esa ausencia con un torbellino de actividades y adquisiciones, pero el agujero en su pecho solo crecía. Era la herida escondida en la dinámica de su existencia. Mi hija, dijo la palabra apenas audible, murió hace un tiempo. Desde entonces, el mundo ha sido un lugar silencioso. Las lágrimas no vinieron, pero el temblor de sus manos era evidente. Mateo, al lado de su madre, extendió una mano pequeña y la colocó suavemente sobre la rodilla de Ali, un gesto de consuelo tan puro que el jeque sintió un calor inusual. Elena le ofreció una sonrisa compasiva. El silencio puede ser un desierto, jeque, pero también puede ser un lienzo. En el desierto, la vida se aferra con una fuerza increíble, y las historias son la lluvia que nutre esa vida. De su cuello, Elena descolgó un pequeño colgante. Era una piedra de obsidiana, pulida por el tiempo, con intrincados grabados que parecían constelaciones en miniatura. Se lo tendió a Ali. «Esta es una piedra de memoria», explicó. «Mis ancestros creían que cada grieta, cada imperfección en estas piedras era una historia esperando ser contada, y cada una de ellas es una estrella dorada, una memoria compartida». Ali tomó la piedra con cautela. Era fría al tacto, pero contenía una energía misteriosa. Sus dedos rozaron las ranuras grabadas, sintiendo el peso de siglos de historias. La piedra no era valiosa en términos monetarios, pero para Elena tenía un valor incalculable. Era un objeto simbólico, un ancla emocional. «Cuando el dolor es muy grande y las palabras no salen», continuó Elena, «mis ancestros sostenían una de estas piedras. La observaban, sentían su peso y le contaban su historia en silencio. La piedra, dicen, absorbía la pena, pero también recordaba la fuerza. Y al compartir esa historia con alguien más, el peso se aligeraba y una nueva estrella dorada nacía en la memoria compartida». Ali miró la piedra, luego a Elena, luego a Mateo, cuyos ojos curiosos lo observaban con una mezcla de inocencia y entendimiento. La idea de que una piedra pudiera ser un receptáculo de dolor y esperanza, de que las historias no dichas pudieran encontrar un lugar, le resultaba conmovedora. Era una perspectiva completamente diferente a la de su mundo, donde el dolor era un enemigo a suprimir, no un compañero a compartir. La vulnerabilidad auténtica se revelaba como una herramienta activa de protección. La ferida emocional podía transformarse en un punto de conexión, y la vigilancia emocional en contravigilancia a través de la ingeniería reversa relacional. «¿Y qué historia le contaría usted a esta piedra, jeque Ali?», preguntó Elena suavemente, dándole la opción, no la presión. No lo estaba forzando a sanar, sino invitándolo a elegir. «Usted está desierto, lo veo, pero veo también la semilla de una selva en su corazón, esperando ser regada. Y esa selva tiene su propia historia». Ali se quedó en silencio, sintiendo el peso de la obsidiana en su palma. El recuerdo de su hija, Lily, y su medalla de estrellas doradas se hizo más nítido. La medalla que ahora parecía tener un nuevo significado. Miró a la pequeña familia que lo rodeaba, una burbuja de humanidad en la fría acera. El silencio se prolongó, llenándose no de incomodidad, sino de la expectativa de algo profundo. Era un momento de pausa, de suspensión, antes de un avance significativo. La gratificación del público. En este punto, estaba siendo cuidadosamente preparada. Sentía la lucha interna, el deseo de participar en esa magia ancestral versus el miedo al bloqueo, a la exposición de su dolor más íntimo. Pero la mirada de Mateo, llena de una fe infantil, le dio la fuerza para respirar hondo. «Mi hija», comenzó Ali, su voz rasposa, casi un susurro. Le encantaba mirar las estrellas. Decía que cada una era un cuento no contado. Sus ojos se empañaron por primera vez en mucho tiempo, pero no permitió que las lágrimas cayeran. La piedra de obsidiana parecía absorber la humedad de sus ojos. Ella tenía una medalla, un regalo de su abuela. Estrellas doradas la llamaba. Decía que eran sus propias estrellas, sus propias historias. Ahora solo tengo el silencio de sus estrellas. La voz de Ali se quebró al final, una fisura en su armadura que permitía ver la luz de su dolor. Era la historia de un padre en luto,
redescubriendo el propósito a través de la conexión más inesperada. Las verdaderas estrellas doradas no se buscan en el cielo, sino en la resonancia de la memoria compartida. La voz del jeque Ali, que se había quebrado en la oscuridad de la noche, resonó con una vulnerabilidad que nunca antes se había permitido. El aire vibraba con la emoción contenida, el peso de su pena tan palpable como la fría piedra de obsidiana en su mano. Mateo, el niño, seguía observándolo con atención, su pequeña mano aún sobre la rodilla de Ali, como un ancla silenciosa. Elena, con una sabiduría que trascendía, su apariencia humilde, no interrumpió. Sabía que la curación a menudo comenzaba en los momentos más inesperados, en la grieta donde la fuerza se doblegaba ante la verdad. La lucha entre el análisis de sus comportamientos y las narrativas familiares que insistían que todo estaba normal, se transformaba en el reconocimiento. La voz suave del sistema familiar ya no intentaba convencerle de que sus descubrimientos eran un exagerado emocional. Ahora escuchaba la verdad. Las estrellas doradas, repitió Ali, esta vez con más claridad, eran el símbolo de sus sueños, de su alegría. Y yo las guardé, las escondí junto a mi corazón roto, y con ellas escondí mi voz. Su mirada se posó en la piedra de obsidiana, que parecía latir con una vida propia. Ella me enseñó que la magia más poderosa no es la de las riquezas, sino la de las palabras, de las historias compartidas, y yo lo olvidé. La culpa, un veneno lento, comenzó a escurrirse de sus hombros. Elena sonrió, una sonrisa luminosa que irradiaba calidez. No se olvida, jeque, solo se cubre, como la luna se cubre con las nubes, pero siempre está allí, esperando volver a brillar, y cada historia que contamos es una grieta en esa nube. Ella extendió una mano y tocó suavemente la mano de Ali, que sostenía la piedra de obsidiana. Esta piedra es un testigo. Ahora que le has hablado, su peso es diferente, ¿verdad? Ali asintió, sintiendo el objeto más ligero, como si parte de su carga se hubiera transferido. Era un momento mágico, una acción que parecía imposible para un hombre de su estatus y racionalidad. Una lágrima solitaria, como una perla salada, se deslizó por su mejilla, la primera en 18 meses. No fue una explosión de llanto, sino una liberación suave, un alivio silencioso. Mateo, al ver la lágrima, no dijo nada. Simplemente apretó más su mano en la rodilla del jeque. Un gesto de apoyo puro. Lobo, el perro, se acurrucó contra la pierna de Ali, ofreciendo su calor animal. ¿Qué más te enseñó tu hija? Jeque, preguntó Elena, su voz suave y alentadora. Ella era un faro, dijo Ali, su voz más fuerte, aunque aún embargada. Me enseñó que la bondad se muestra en los pequeños gestos, en una sonrisa, en una mano extendida, en escuchar, y que a veces dar una segunda oportunidad a alguien también concede una a usted. La frase temática emergió, sin pretensiones, directamente de su dolor y su nueva comprensión. Ella siempre decía, las verdaderas estrellas doradas no se buscan en el cielo, sino en la resonancia de la memoria compartida. Repitió la frase, sintiendo cómo se asentaba en su corazón. En ese momento, Ali levantó la cabeza y miró a Elena, un brillo diferente en sus ojos, un brillo que reflejaba no el oro de sus bóvedas, sino la luz de una comprensión profunda. Tengo que hacer algo, dijo, su determinación renovada. No puedo seguir viviendo en el silencio de sus estrellas. Necesito compartirlas. Necesito volver a escuchar. Necesito regar mi desierto. Era la primera vez en mucho tiempo que hablaba con un propósito que no era puramente económico. Elena sonrió de nuevo, sus ojos llenos de aprobación. El camino está abierto, jeque, y no estará solo. Ali se levantó lentamente, ayudado por Mateo, quien se puso de pie a su lado. El jeque sentía una ligereza en el pecho que hacía años no experimentaba. La piedra de obsidiana todavía estaba en su mano, un recordatorio tangible de la noche, de la historia compartida, de la grieta en el muro de su dolor. Su visión, el sonido de las palabras de Elena, el tacto de la mano de Mateo, el olor a tierra mojada y a esperanza, todo se entrelazaba en su memoria. Miró el restaurante, que ahora parecía lejano,
ajeno a la profunda transformación que acababa de ocurrir a pocos metros de su puerta. El lujo de su interior se sentía hueco, mientras que la simple acera se había convertido en un santuario. «Elena», dijo Ali, su voz firme, «permítame al menos ofrecerles un lugar donde puedan descansar esta noche. Un lugar cálido». Elena lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. Esta vez su sonrisa fue más amplia. «Una cama no es una historia, jeque», dijo con picardía, «pero es un buen lugar para soñar nuevas». Ali se rió, una risa profunda y resonante que sorprendió incluso a sí mismo. Era el sonido de un corazón que comenzaba a sanar, el eco de una voz que había encontrado su camino de regreso. En ese instante, la ciudad alrededor parecía difuminarse, y solo quedaban ellos tres, una conexión improbable bajo las escasas estrellas urbanas. La escena era un testamento a la magia de la bondad, al poder de una historia y al coraje de un hombre para finalmente escuchar la verdad de su propio corazón. Detente un segundo. Sí, tú, el que está leyendo esto, ¿alguna vez te has sentido como el jeque Ali, rodeado de todo, pero vacío por dentro? ¿O como Elena, con una riqueza que nadie ve, solo su espíritu? No me digas que nunca has evitado una verdad incómoda, una herida que te niegas a tocar. Deja la hipocresía. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué historia te guardas? Esa que te pesa más que cualquier posesión. Esa que, si la contaras, liberaría una parte de tu alma. No seas cobarde. No seas invisible para ti mismo. Atrévete a dejar una palabra, una frase en los comentarios, algo que resuene con esta historia o con la tuya propia. ¿Cuál es esa estrella dorada que tienes guardada? Es tu última oportunidad de empezar a regar tu propio desierto. No la desperdicies. Las semanas siguientes se transformaron en un mosaico de nuevos descubrimientos para el jeque Ali. No solo para él, sino también para Elena y Mateo. Los días se convirtieron en semanas, y mientras el otoño se adentraba en el invierno, una nueva rutina se forjó. Ali, que antes cenaba en soledad, ahora compartía sus noches con Elena y Mateo. No en el restaurante de lujo, sino en un hogar cálido y modesto que él había ayudado a asegurar, un espacio donde las historias florecían tan libremente como las risas de Mateo. Era un contraste tan marcado con su antigua vida que a veces el jeque se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando. La sanación no era lineal, y lo sabía, pero cada día era un paso adelante. Ali descubrió que Elena no era solo una mujer sabia, sino una maestra de la vida. A través de sus historias, ella tejía lecciones de humildad, resiliencia y la verdadera esencia de la conexión humana. Compartió con él la tradición de sus ancestros, cómo ellos cuidaban la tierra, cómo cada planta, cada animal, cada ciclo de la naturaleza tenía un propósito y una historia que enseñar. Ali, el magnate, el hombre de los números, se encontraba fascinado por una sabiduría tan elemental y profunda, tan ajena a las complejidades de sus negocios. Por su parte, Ali comenzó a compartir sus propias historias, no las de sus éxitos financieros, sino las de sus fracasos, de sus miedos, de su dolor por Lily. Reveló cómo, en su juventud, él mismo había sido un joven con grandes sueños, soñando con explorar el mundo, no solo con conquistarlo. Contó sobre la presión de su familia para que se hiciera cargo del imperio, y cómo esa presión lo había alejado de sus propias estrellas doradas. Mientras hablaba, Elena lo escuchaba con una atención que validaba cada una de sus palabras, sin juzgar, solo comprendiendo. Ella, a su vez, reveló más de su propia historia, cómo su gente había luchado por preservar sus tradiciones en un mundo que a menudo las ignoraba, cómo el conocimiento ancestral era su verdadera herencia, transmitida de corazón a corazón, no de escritura a escritura. La relación entre Ali y Elena no era una de romance, sino de respeto mutuo y una profunda amistad que se había forjado en la vulnerabilidad compartida. Mateo se convirtió en un puente entre sus dos mundos. El niño, libre de prejuicios, veía en Ali a un amigo, un abuelo, un narrador de cuentos. A través de Mateo, Ali redescubrió la alegría de los juegos simples,
la maravilla de observar el mundo con ojos de niño, y la importancia de la paciencia y la ternura. Era un crecimiento que no solo se manifestaba en Alí, sino en toda la dinámica familiar que estaba construyendo. Un día, 6 meses después de su primer encuentro, Alí organizó un pequeño evento en un centro comunitario, un lugar que había decidido financiar en secreto. Era una iniciativa para apoyar a personas de comunidades marginadas, ofreciéndoles talleres de artesanía, música y, por supuesto, narración de historias. Era su manera de regar su desierto, de compartir las estrellas doradas que su hija le había enseñado a valorar. Elena fue invitada a ser la oradora principal, compartiendo las leyendas de su pueblo. Cuando llegó el momento de Alí para hablar, subió al pequeño escenario con una seguridad que no venía de su riqueza, sino de su corazón. Miró a la audiencia, una mezcla de personas de todas las edades, algunas de ellas, como Elena y Mateo, de comunidades que a menudo eran invisibles para la sociedad. Alí, que una vez fue un hombre que solo valoraba el control y el estatus, ahora se presentaba con una humildad que lo hacía accesible. Durante muchos años, comenzó Alí, su voz clara y resonante, viví en un desierto de silencio, a pesar de estar rodeado de oro. Creía que la riqueza era la respuesta, pero la verdadera riqueza se encuentra en las historias que compartimos. La imagen de Alí, el jeque poderoso, hablando con tal franqueza sobre su vulnerabilidad, era una inversión simbólica completa de su persona. Con la piedra de obsidiana de Elena en la mano, Alí compartió la historia de Lili, de sus estrellas doradas, y de cómo Elena le había enseñado a ver la luz en su oscuridad. No era un relato de autoayuda superficial, sino una confesión sincera de un hombre que había encontrado redención a través de la conexión humana. En ese momento no era el jeque, era Alí, el padre, el amigo, el hombre que había aprendido la lección más importante de su vida. Su testimonio no solo conmovió a los presentes, también los inspiró. Varios miembros de la audiencia se acercaron después, compartiendo sus propias historias de pérdida y esperanza, creando un círculo de vulnerabilidad compartida. La gente que lo había conocido antes, los antiguos colegas de negocios que por casualidad estaban en el evento, observaron al jeque con asombro. Su transformación no era solo interna, era visible. Su rostro, antes marcado por la tensión, ahora mostraba una serenidad y una calidez que lo hacían parecer más joven. Había encontrado su voz y al hacerlo, había permitido que otros encontraran la suya. La alegría mezclada con gratitud llenaba el aire. No era una euforia irreal, sino un contentamiento profundo, la prueba de que el corazón de Alí, una vez un desierto, ahora era un jardín fértil donde las historias, como las estrellas doradas, brillaban con una luz eterna. Los años pasaron, y el centro comunitario que Alí había apoyado creció hasta convertirse en un faro de 1900, esperanza y conexión para la comunidad. Se le conocía cariñosamente como el Jardín de las Estrellas, un lugar donde personas de todas las edades venían a compartir, aprender y sanar. Alí, aunque seguía siendo un hombre de negocios astuto, había reestructurado su imperio para integrar principios de sostenibilidad y apoyo comunitario, demostrando que la verdadera abundancia no era incompatible con la generosidad de espíritu. La victoria emocional había creado un nuevo paradigma, con sus propios desafíos, pero Alí estaba preparado. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo con tonos de naranja y púrpura, Alí se sentaba en un banco de madera en el jardín del centro, junto a un pequeño rosal que había plantado en memoria de Lili. Elena se sentaba a su lado, a menudo tejiendo una canasta o reparando alguna pieza de arte tradicional. Mateo, ahora un joven alto y reflexivo, a menudo se unía a ellos, compartiendo sus pensamientos sobre el día, sus sueños y sus desafíos. Lobo, viejo, pero fiel, descansaba a sus pies, un guardián silencioso de sus historias. Una tarde, mientras una suave brisa mecía las hojas de los árboles, Alí miró a Elena, sus ojos llenos de una gratitud tranquila. «Nunca creí», dijo Alí, su voz teñida de asombro, «que una conversación en una acera cambiaría tanto mi vida. Pensaba que todo lo que necesitaba estaba en mi bóveda».
Elena sonrió, su rostro arrugado por los años, pero sus ojos aún conservaban la chispa de la sabiduría ancestral. Las verdaderas estrellas doradas no se buscan en el cielo, Ali, respondió Elena, su voz suave como el murmullo del viento, sino en la resonancia de la memoria compartida. La frase temática, la lección central de su historia, había encontrado su lugar definitivo. La pequeña piedra de obsidiana, el talismán de memoria, ahora descansaba en una vitrina en la entrada del Jardín de las Estrellas, un símbolo para todos los que entraban. Ya no era solo la piedra de Elena, ni solo la de Ali. Era la piedra de Intun. Todos, un recordatorio de que la curación a menudo comienza con el menor acto de fe en nuestra propia voz y el coraje de dejarla ser escuchada. Cada grieta en su superficie, ahora pulida por innumerables manos, contaba una historia silenciosa de dolor transformado en conexión, de soledad convertida en comunidad. Era la esencia de la vulnerabilidad transformada en fortaleza, de la herida emocional que se convirtió en un punto de conexión. Ali había aprendido que la libertad no era permanente y que la vigilancia emocional debía ser constante, ya que nuevos patrones disfuncionales podrían emerger, pero ahora tenía las herramientas para detectarlos y neutralizarlos. Había encontrado la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo detectar y neutralizar esa dinámica disfuncional específica? A través de la observación, la escucha activa y la valentía de compartir. Miró a Mateo, que ahora ayudaba a los niños más pequeños a pintar murales con historias de sus propios pueblos. El ciclo continuaba. La semilla de la bondad se había sembrado y estaba floreciendo. No había resuelto todos los problemas del mundo, ni había erradicado la pobreza, pero había creado un espacio donde el alma podía encontrar su voz, donde la invisibilidad se transformaba en reconocimiento, y donde el silencio daba paso a un coro de historias. La escena final, en el crepúsculo dorado, mostraba a Ali, Elena y Mateo sentados en el jardín, en paz. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes. Era una imagen de plenitud, no de una felicidad perfecta sin matices, sino de un contento profundo, forjado en la adversidad y nutrido por la conexión. La vida no era un cuento de hadas, pero la esperanza era un río que seguía fluyendo, regando los desiertos de los corazones. Y a veces, el mayor regalo que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras ella se recuerda de cómo usar sus alas, porque las verdaderas estrellas doradas no se buscan en el cielo, sino en la resonancia de la memoria compartida. Despierta, te lo digo en serio. ¿De verdad vas a dejar que esta historia se quede solo en tu pantalla, sin tocarte? ¿Crees que eres inmune al dolor, a la soledad, a la necesidad de conexión? No me vengas con excusas. Eres humano, y como el jeque Ali, probablemente tienes un desierto en el alma que necesita ser regado. O como Elena, tienes una sabiduría que el mundo necesita escuchar. Esta es tu última oportunidad para elegir. No se trata solo de comentar por comentar. Se trata de reconocer tu propia historia. ¿Te gustó este viaje? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué aprendiste de la transformación de Ali, de la sabiduría de Elena, de la inocencia de Mateo? ¿Qué parte de tu corazón se removió con la profecía de las estrellas doradas? No hay respuestas incorrectas, solo la verdad que te atrevas a compartir. La vida es un eco. Si no emites una voz, ¿cómo esperas que te respondan? No te quedes en el silencio. Actúa. Deja tu propia estrella dorada en los comentarios. Cuéntanos tu experiencia, tu pensamiento, esa pequeña revelación que te surgió mientras leías. No permitas que el miedo a la vulnerabilidad te gane la partida. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si el jeque Ali no hubiera salido de su zona de confort? Su desierto nunca habría florecido. ¿Y qué pasará contigo si no te atreves a compartir un pedazo de tu alma? Nada. Seguirás igual. ¿Quieres eso? ¿De verdad? No te pido que resuelvas tus problemas aquí. Solo te pido que des el primer paso. Que dejes una huella. Un gesto o una palabra es suficiente para empezar a regar tu propio desierto. No dejes pasar esta última oportunidad para conectar. Tu voz importa.
tus historias importan. Tus estrellas doradas necesitan brillar. Te esperamos en los comentarios.